Hola a todos, a todas, bienvenidas a este webinar sobre entornos escolares seguros. Yo soy Bego Ruiz y soy formadora del programa Tratu-On, un programa de Videguincha Cooperativa y Fundación EDE para sensibilizar, formar y asesorar en torno a la protección y el buen trato a la infancia y la adolescencia. En este caso, nos gustaría compartir reflexiones en torno al ámbito escolar seguro y darnos cuenta, tomar conciencia de aquello que ya estamos haciendo y disponiendo para que nuestro entorno escolar sea más seguro y poder ver algunos elementos a introducir para dotar aún de mayor seguridad a nuestro contexto. Voy a compartir pantalla y a partir de una presentación vamos a poder ir contrastando y tomando esa conciencia. Vamos allá a ver si todo va bien. Vale. Bueno, pues antes de empezar con el tema en sí, sí que me gustaría presentar brevemente qué es Tratu-On. Tratu-On, como os he dicho anteriormente, es un proyecto que surge de estas dos entidades y que pretende, desde el enfoque de derechos de la infancia, posibilitar comunidades de buen trato, comunidades seguras y protectoras para la infancia y la adolescencia. Dentro de esas comunidades hay diferentes ámbitos y de alguna manera pretendemos que a través de la sensibilización, formación, asesoramiento puedan ir interconectándose, teniendo un enfoque común y desarrollando iniciativas, propuestas para el buen trato, considerando siempre la participación de los propios niños, niñas y adolescentes en ello. Hay diferentes ejes dentro del programa Tratu-On. Por una parte están las acciones de sensibilización, también asesoramiento a la hora, por ejemplo, de desarrollar políticas internas de protección a la infancia en las organizaciones, formación en competencias profesionales para acompañar adecuadamente y la generación de una serie de materiales que van a permitir de tener una guía, un itinerario para poder hacerlo más fácilmente o desde una mayor conciencia. Tratu-On y las entidades que lo conforman, de alguna manera siempre quieren estar en interacción con otros recursos que estén empujando, quieran empujar también este enfoque de los derechos de la infancia. Por ello, desde Videguincha o desde Fundación EDE, formamos parte de otras redes en este sentido. Vamos a empezar con los entornos escolares seguros, ahora sí. Todo este webinar va a tener una dirección desde 4 prismas. Por una parte, lo que nos dicen los modelos psicológicos, pedagógicos de los entornos seguros. Por otra parte, lo que nos plantea la normativa y las recomendaciones a nivel local, nacional, europeo e internacional. Las reflexiones que hemos ido recogiendo de las personas que acompañan a niños, niñas y adolescentes, en este caso el personal docente y otro que está dentro de los colegios, y por supuesto aquellas propuestas, ideas, tirones de oreja que los propios niños, niñas y adolescentes nos han ido contando en diferentes espacios de escucha y participación. Vamos a empezar con la perspectiva legal, con esa normativa que ha recogido precisamente la necesidad de que todo niño, toda niña, esté en un entorno de seguridad libre de violencia. Vamos a centrarnos más concretamente en la Ley Orgánica de Protección a la Infancia frente a la Violencia, conocida como LOPIVI o Ley Rhodes. En ella ya se habla del entorno seguro, como aquel que respeta los derechos de la infancia y promueve un ambiente protector, tanto a nivel físico como psicológico como social. Es muy importante que estos 3 ejes hayan aparecido e incluye también el entorno digital.
Dentro de los contextos en los que hay que garantizar una seguridad para los niños y niñas están los centros educativos. Aparecen más desglosado en el artículo 31.3 de la LOPIDI. La estrategia de erradicación de la violencia contra la infancia que acompaña a la LOPIDI plantea dentro de su eje 3.1 que es necesario que en todas las organizaciones se cree una cultura y una estructura para garantizar ese entorno seguro, de manera que en todo entorno en el que convivan o se relacionen niños, niñas y adolescentes se garantice la protección y el buen trato. La ley también, sobre todo la estrategia, nos plantea algunas pistas de por dónde tenemos que ir y algunas herramientas. Habla de la necesidad de mejorar los entornos físicos emocionales, reforzar las competencias profesionales, introducir la figura coordinadora del bienestar para darle más inputs a este tema y también nos habla de una serie de instrumentos técnicos que van a favorecer la implementación de esta cultura y de esta estructura organizacional y de los que hablaremos en algún momento durante este webinar. Es decir, la LOPIDI, la Ley Rhodes, además de otros marcos normativos, nos plantean que sí o sí es necesario que el entorno escolar sea un entorno seguro y es necesario crear una estructura pensada, diseñada para ello. Vamos a ver ahora qué nos dice la perspectiva psicológica sobre los entornos seguros. Bueno. Vamos a centrarnos sobre todo en algunas aportaciones que ya ha recogido el modelo Espirales desde su propia experiencia, estudio y de otras teorías y modelos que han ido surgiendo y estudiando la seguridad afectiva. Sabemos que para que un niño, una niña se desarrolle a nivel integral es necesaria una primera base de seguridad afectiva. Es la base de la pirámide. Si no hay una buena seguridad afectiva, es más complicado el desarrollo cognitivo y el desarrollo social. Si entendemos que en la escuela queremos que los niños y niñas avancen a nivel cognitivo y a nivel de competencias sociales, tendremos que garantizar también que haya una base de seguridad en nuestra escuela. Es verdad que el principal pilar que favorece esa seguridad afectiva es la familia, pero el resto de contextos donde están los niños y niñas también deben ser contextos seguros. Hay que recordar que la escuela es el segundo lugar donde pasan más tiempo la infancia y la adolescencia en muchas ocasiones. Sabemos también que ya desde una perspectiva un tanto egoísta, si queremos que nuestro alumnado avance en el desarrollo de competencias de diferentes tipos, va a ser mucho más eficaz si generamos esa red afectiva de seguridad. Además, hemos de considerar que un tanto por ciento de nuestro alumnado seguramente no vivirá una situación de seguridad afectiva todo lo necesaria y lo suficiente en su entorno familiar. Así que la escuela se va a convertir también en ese lugar que va a poder compensar carencias o va a poder reforzar la seguridad que igual en otros contextos pueden no estar viviendo los niños y niñas. Cuando hablamos de seguridad afectiva, hay un primer enfoque que hemos de tener. Es imposible sentirse segura si están ejerciendo violencia hacia ti. Así que es necesario erradicar la violencia para que una persona en general se sienta segura, también una niña. Y cuando hablamos de que en el centro escolar no haya violencia, tiene que ver con la idea de que un alumno o una alumna sienta que aquí no me puede pasar nada malo.
Si entendemos la violencia como algo amplio que supone aquello que incide para que el desarrollo físico o mental de una persona esté por debajo de su potencial real, tendremos que ver cómo configurar la escuela para permitir que todos los niños y niñas estén en bienestar y desarrollen esas potencialidades. Y este es un enfoque muy interesante que nos ha de hacer reflexionar bastante. Galton también nos habla del triángulo, del iceberg, de la violencia y nos recuerda que hay una violencia más directa, más visible, más identificable y hay otras violencias que están más invisibilizadas, más indirectas, más camufladas y en las que muchas veces hay factores de normalización o de cegar la mirada que tienen que ver con lo cultural y con lo estructural. Así que tendremos que mirar también en la escuela qué tipos de violencias son las que vemos más y cuáles de alguna manera pasan más desapercibidas y tienen que ver con algunos elementos de cultura de escuela o de estructura de escuela o de inconsciencia por parte de las personas que acompañan a los niños y niñas. La violencia en una escuela puede producirse entre iguales, entre niños y niñas, y ante ella hemos ido ya tomando conciencia y hemos ido generando una serie de medidas preventivas y una serie de protocolos contra el bullying, contra el ciberbullying. Nos hemos dado cuenta también que las niñas, los adolescentes, pueden ejercer una cierta autoviolencia, una violencia hacia sí mismas, impidiendo desarrollar sus propias potencialidades o haciéndose daño físico o psicológico. Muchas veces esto está relacionado con problemas de salud mental que a su vez muchas veces están asociados a haber vivido o estar viviendo una situación de violencia entendida en un sentido amplio. Estamos desarrollando también medidas en este sentido. No se nos puede olvidar que la violencia en la escuela también la pueden ejercer las propias personas adultas que acompañan al alumnado desde diferentes lugares. Las personas adultas por una serie de actitudes inadecuadas, por una serie de falta de competencias o la escuela en sí como una estructura que facilita o no facilita, puede ejercer también violencia hacia los niños y las niñas. Vamos a ir desgranando un poquito más qué es la seguridad. Un entorno seguro se caracteriza porque genera seguridad. Hemos visto que la seguridad es contraria a la violencia, pero va mucho más allá. Dar seguridad está relacionado con el bienestar y con propiciar una serie de ingredientes que vamos a ir viendo. Una se siente segura cuando se siente cuidada, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Por lo tanto, la escuela también tiene que hacer un cuidado a nivel físico en aspectos, bueno, pues desde la alimentación, el descanso, la necesidad de movimiento y desde el punto de vista emocional, recogiendo emocionalmente también a los niños, niñas y teniendo en cuenta que en función de la edad, la escuela y sus profesionales tienen que contribuir a hacer primero una heterorregulación emocional y ayudar a que el alumnado vaya pasando a una autorregulación, sabiendo también que la adolescencia, por ejemplo, es un momento complicado a nivel emocional y hay que estar ahí también sosteniendo. Una se siente segura cuando es mirada, cuando no es ignorada. Y es necesario que el alumnado se sienta mirado en sus potencialidades, desde cierta ternura, desde cierta aceptación, que sienta que además de mirar sus comportamientos adecuados o inadecuados, debajo hay más y debajo igual hay cosas que motivan un comportamiento inadecuado, que sean mirados y miradas más allá de los resultados o de las notas académicas que alcanzan.
En este sentido, yo para sentirme segura necesito sentir que me aceptan, que aceptan que tengo una esencia buena, que a veces me puedo equivocar o tener un comportamiento inadecuado, que me pueden dar una segunda o una tercera oportunidad y que de alguna manera creen en mis potencialidades. Sabemos que las personas somos seres sociales, nos juntamos, nos agrupamos, nos relacionamos porque eso nos da seguridad. Por lo tanto, siempre es muy interesante trabajar en la escuela las habilidades sociales y las relaciones, que vayan creando redes de apoyo mutuo entre ellos y entre ellas, que tengan ese sentido de pertenencia a un lugar, a un grupo en el que se sienten a gusto y en el que son aceptados, aceptadas. Por ello, todo el trabajo cooperativo, todo el trabajo para fortalecer el sentido de pertenencia y de abrir al alumnado a una comunidad a la que también forma parte y en la que se pueden generar redes de apoyo, es muy interesante. Por supuesto, no me voy a sentir seguro si me siento excluido por razones de condición sexual, de género, de grupo étnico, de capacidades, de diferentes elementos. Así que hay que tener cuidado en cómo trabajamos, que no haya una exclusión entre niños y niñas, pero que la escuela en sí, como institución, no sea exclusiva, excluyente. Creo que se ha dado y se han dado grandes pasos, pero como dice una compañera mía, no se trata de que todos puedan ir al baile, sino se trata de que todas puedan bailar y que todas bailen conjuntamente entre ellas. Me siento segura cuando me siento querida y en el colegio el alumnado también necesita sentirse respetado y querido. Necesita sentir que hay una corriente de afecto con sus profesores, profesoras o personal de apoyo en diferentes subcontextos de la escuela. Tendremos que trabajarnos como profesionales que acompañamos qué nivel de afecto tenemos con los niños y niñas, cuáles son los límites, cómo los expresamos y cómo ajustamos, ¿verdad? Este afecto, esa expresión de afecto a diferentes canales. La afectividad expresa es una competencia muy interesante en la que formarse y sobre la que tomar conciencia. Un niño necesita sentirse autónomo dentro de unos límites que también protejan y sentir que de alguna manera es protagonista de su proceso educativo, de diseñar, de ejecutar o de evaluar diferentes acciones o proyectos educativos o formar parte también en la organización y en la vida comunitaria de la escuela. Por eso es interesante favorecer la escucha, la participación y el protagonismo para que las niñas no se sientan marionetas, porque cuando uno se siente marioneta mucho tiempo para muchas cosas, no se siente seguro. Por supuesto, yo me siento segura cuando estoy en un lugar en el que sé que hay unas normas que me van a proteger, que me van a ayudar a mí y al resto de compañeros y compañeras, que están esas normas para cuidarnos y que si en algún momento, por lo que sea, se rompen, hay alguien y hay unos mecanismos para poder ayudarme a quien pedir ayuda y para poder resolverlo. Muy bien, vamos a tener en cuenta que cuando hablamos de la seguridad y de los entornos escolares seguros, hay un ingrediente fundamental a la hora de reflexionar sobre ello y es contar con las opiniones que tienen los propios niños, niñas, adolescentes sobre el tema. En este webinar queremos traer sus reflexiones sobre la escuela y qué les da seguridad y qué no les da seguridad en ella.
Vamos a entrar en materia, en esta materia, un poquito más adelante con algunos ejemplos cuando vayamos desgranando un enfoque de entorno seguro escolar. Sí que me gusta, sí que me gustaría ahora traeros esta imagen que está realizada a partir de las aportaciones y reflexiones que hicieron niños y niñas dentro de la campaña Buen Tratarte sobre cómo les gustaría que fuese una escuela segura. Bueno, seguro que ya podéis ver o identificar algunos aspectos que son importantes para ellos y ellas y después, bueno, pues pondremos algunos ejemplos. También queremos, como decía al principio, traer la perspectiva de las personas que están trabajando en la escuela desde su experiencia, desde su formación, desde sus vivencias. Y por ello pondremos también más adelante algunos ejemplos que han surgido del trabajo que hicimos de escucha a través de encuestas y a través de grupos de reflexión con personas adultas de diferentes ámbitos, incluyendo la escuela. Todas estas reflexiones están recogidas en una memoria que se llama Voces de Personas Adultas sobre el buen trato a la infancia. Veremos qué nos han dicho profesores, profesoras, pedagogas, personal del comedor, personal que acompaña en el deporte, etcétera. Bueno, vamos un poquito más allá. Vamos a ver ahora qué cosas en concreto podemos hacer para garantizar, mejorar o procurar que nuestra escuela sea un entorno seguro. Y lo vamos a ver en tres bloques. El primer bloque tiene que ver con qué cosas podemos modificar, cambiar o procurar en el entorno físico, emocional, en las instalaciones, por decirlo de alguna manera, de una escuela y que dan seguridad, porque de alguna manera recogen todos esos ingredientes que hemos ido viendo en la rueda anterior. También veremos qué podemos hacer, qué actitudes, qué conductas que tenemos las personas adultas ayudan a dar seguridad en la escuela o no. Y qué parte de la estructura y cómo está organizada y pensada la escuela ayuda o no. Como siempre, nos vamos a fijar en los modelos psicológicos de personas expertas, en la normativa, en las reflexiones de infancia y adolescencia y del personal docente y no docente que está en las escuelas. Vale, ¿vamos allá? Bueno, pues venga, vamos allá. Vamos a empezar por el entorno físico-emocional. En este webinar, como es introductorio, no vamos a entrar en profundidad en todos los elementos y en algunos más significativamente. Vamos a hacer un pequeño repaso. Yo os sugiero que si podéis, hagáis una formación o hagáis una lectura más profunda de estos elementos y otros, porque tienen su miga. Vale. ¿Qué cuestiones podemos tener en cuenta en la escuela, en las instalaciones, por decirlo de alguna manera, de la escuela? La accesibilidad. Yo no me siento segura si siento que no puedo acceder adecuadamente a diferentes espacios, subespacios, instalaciones de mi escuela. Y esto, la accesibilidad tiene que ver con lo motriz, pero también tiene que ver con que no esté adaptada a diferentes capacidades de distintos tipos. No me voy a sentir segura y seguramente voy a enfermar o voy a tener un problema si de alguna manera accedo a material tóxico cuando todavía no tengo conciencia de que eso es peligroso. Por eso todo lo que tiene que ver con la prevención de lesiones, de accidentes, de cuidar las esquinas, cuidar que no se pillen los dedos niños y niñas más pequeñitas, es siempre imprescindible. Aquí sí que hay un vector que quiero introducir y es que sabiendo lo importante que es proteger esto, cuidado con pasarnos de la raya e irnos a un ambiente hiperprotector que haga que los propios niños y niñas no adquieran habilidades para tomar conciencia de los riesgos y evitarlos, ¿vale? De esta tendré que saber, como niño y como niña, que si toco un rallador caliente, eso quema.
tendré que intentar evitar determinados lugares con esquinas o un poquito más difíciles para no hacerme daño. Como digo, por supuesto, la protección debe primar, pero lo que quiero decir es que no nos vayamos a un extremo en el que, por ejemplo, según a qué edades no les dejemos ni usar tijeras, ¿sí? Vale. Los baños es un elemento también a cuidar. No nos vamos a detener en dónde deben estar, cómo deben de ser, qué elementos deben tener, pero hay que hacer una revisión. Sabemos que los baños y determinadas zonas de los patios escolares son contextos en los que puede darse una violencia más camuflada. De hecho, cuando preguntamos a niños y niñas cuáles son los lugares que les generan más inseguridad, los patios y los baños son dos de los elementos que aparecen con mayor frecuencia. La ubicación de la escuela, dónde está ubicada, tiene su importancia para dar seguridad o no. Una escuela que es conocida en el barrio, a la que se llega en transporte público o andando a través de caminos escolares, una escuela que no está en un lugar oscuro, en la que no hay violencia a sus puertas, una escuela que abre sus patios a la comunidad y que organiza actividades con ella, es más segura a nivel psicológico, tanto para los niños y niñas como para las familias. Y aquí hay toda una serie de subelementos que son muy interesantes para reflexionar. Usamos tecnología en las escuelas porque nos ayuda y porque tiene una parte muy positiva. Sobre el uso de la tecnología, tres ideas a tener en cuenta así de una manera general. Poder tener unos controles y unos filtros para que no accedan a determinados lugares. Cuidar que la comunicación que se puede producir dentro de la escuela a través de la tecnología entre ellos y ellas sea respetuosa. Incluir también que la escuela debe tener un papel de apoyo y significativo cuando se producen faltas de respeto, aunque sea en redes sociales fuera de la escuela, pero en el que el alumnado de nuestra escuela está implícito. Y también, por supuesto, como después veremos, no podemos posibilitar el uso de la tecnología sin enseñarles a utilizarla de una manera respetuosa y crítica. El mobiliario. El mobiliario tiene que estar en buen estado, tiene que estar bien anclado y tiene que estar adaptado a la altura de los niños y niñas para que puedan tener cierta autonomía. Las mesas, las sillas tienen que tener cierta ergonomía para cuidar la salud y tienen que estar dispuestas para poder trabajar en grupo y para poder garantizar la accesibilidad de todos y de todas, por ejemplo. Seguimos con algo que es significativo y es que en nuestra escuela sería interesante que los niños y niñas puedan contar con espacios y disposiciones del mobiliario, del material, del equipamiento para poder trabajar en grupo y para poder juntarse. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que la relación con otros y con otras da seguridad. El poder ir aprendiendo a resolver conflictos con otros y con otras da seguridad. Así que tengamos la disposición para trabajar en grupo, para hacer asambleas, para hacer debates, para compartir con otros grupos de otras clases, de otros cursos. Y también sería interesante que los niños y niñas, y sobre todo adolescentes, sientan que también tienen unos ciertos espacios de intimidad dentro de la vorágine, ¿vale?, de tanto alumnado. Espacios de intimidad quizás pues para leer, pues para escuchar música mientras hacen determinado tipo de acción y también rincones de calma a los que pueden acudir en momentos en que estén, bueno, pues un poquito más aceleradas o con cierto estrés o cierta agitación. Esta parte
de lo que es común y lo que es particular, se ha visto como muy relevante a la hora de dar seguridad con el confinamiento que hemos sufrido durante la pandemia última. Aquellos hogares en los que era posible tener unos espacios para reunirse conjuntamente y también para poder retirarse con cierta intimidad, eran hogares que parece, según los estudios, tenían cierto ingrediente de seguridad emocional mayor en este sentido. La decoración de nuestra escuela tiene que ser cálida, ¿vale? Es verdad que yo a veces escucho por parte del profesorado decir que a veces hay decoraciones tan modernas que son muy bonitas, pero que son un poco gélidas, ¿sí? Así que intentemos, dentro de no hacer una sobreestimulación, por ejemplo, que tampoco es adecuada, que haya una decoración cálida y que el alumnado pueda participar dentro de unos encuadres en ella, porque de esta manera también van a sentir que la escuela les pertenece o parte de ellos y de sus deseos y de sus producciones están incluso en sus paredes o en sus lugares de decoración. Para poder hacer esto hay como diferentes ideas y hay una serie de herramientas y una serie de ideas que se van trabajando que realmente son muy significativas. Que en la escuela haya música y haya naturaleza favorece la seguridad afectiva, son reconectores emocionalmente y favorecen la aparición de hormonas de bienestar, por ejemplo, y ayudan, ya se ha ido viendo y se ha ido descubriendo, que ayudan a lo que es el aprendizaje más cognitivo en sí. Así que tengamos equipamientos para poder escuchar música y tengamos elementos de naturaleza. A veces tenemos la suerte de que nuestra escuela ya está en un entorno natural. A veces podemos colocar huertos o plantas o incluso murales de naturaleza y también, si no podemos tenerla dentro, pues podemos hacer actividades fuera a la naturaleza con nuestro alumnado, que tendrán unos objetivos educativos diferentes, pero que sepamos que entre ellos el objetivo de dar seguridad afectiva también lo estaremos trabajando en esas excursiones. La luminosidad, la temperatura, la amplitud. Las personas no nos sentimos seguras en la oscuridad, en el frío y cuando nos sentimos en estrechez, ¿verdad? No es lo mismo entrar a un metro o a un autobús que está atestado de gente que hacerlo a otro que, bueno, en el que tienes cierta distancia interpersonal y cierta sensación de amplitud. Pues en la escuela lo mismo. Es verdad, pues, que el espacio físico a veces está muy reducido y muy requerido, pero bueno, dentro de lo que podamos. Y luego elementos de juego. Tenemos que tener elementos materiales de juego para las diferentes edades. Sí que sabemos que hay una serie de actividades que especialmente reaseguran emocionalmente, porque los niños y niñas pueden trabajar cuestiones de su historia afectiva pasada o la que están viviendo en ese momento y pueden proyectar y simbólicamente pueden trabajarlo. Así que no vamos a entrar a cuáles son esas actividades y esos materiales, pero que sepamos que sería necesario contar con elementos de juego que les permitan hacer esas actividades reaseguradoras emocionalmente. Muy bien, ¿qué más podemos tener en nuestras instalaciones? Bueno, pues tenemos que tener algo que desde la psicología sabemos que ayuda y también algo que nos dice la ley, ¿vale? Y es que tenemos que colocar y tenemos que dar a conocer e informar al alumnado de cuáles son las normas protectoras que tenemos en nuestro centro para garantizar su seguridad y prevenir la violencia. Y esto pasa porque, por ejemplo, podamos tener una serie de carteles, unos pósters, podamos dar agendas que incluyan esto. Por ejemplo, los códigos de conducta, las normas que tenemos, qué se espera, para poder cuidarnos mutuamente y protegernos. Siempre digo que más allá de que haya unos códigos de conducta, que luego veremos, es interesante
que sean participados por parte del alumnado, dentro de nuestro grupo, dentro de nuestra aula, es interesante que trabajemos las normas de una manera participada e incluyamos pues en la decoración o de alguna manera visual estas normas sin atiborrarlas o sin crear unos 10.000 normas para comportarnos en clase. No, se trataría un poco de hacer unos pictogramas o de poner unas palabras clave, por ejemplo. Las normas básicas siempre tienen que ver con darse seguridad, protegerse, no hacerse daño. Por ejemplo, hay 3 normas relacionadas con esto básicas, que son la norma de no vamos a hacernos daño a los demás, ni verbalmente ni corporalmente. No me voy a hacer daño a mí misma, y esto en función de la edad puede implicar, por ejemplo, bueno, pues que no se permite el consumo de sustancias tóxicas en la escuela. Y también otra norma que es no vamos a hacer daño al aula y a sus materiales, porque si lo hemos trabajado bien y nos lo curramos bien, el aula va a ser una parte del alumnado también, porque se van a sentir identificados con el aula. ¿Sí? Y luego hay acuerdos a los que podemos ir llegando en función un poco de la metodología que trabajemos, pero hay acuerdos a los que podemos ir llegando que también les podemos dar su lugar en la vida diaria y también, bueno, pues con cierta señalización. Tenemos que colocar también y encontrar fórmulas para que sean visibles los mecanismos para pedir ayuda. La LOPIBI lo plantea especialmente, por ejemplo, para los centros escolares al principio de curso. Niños y niñas, adolescentes, tienen que saber cómo pueden pedir ayuda si se sienten mal o si de alguna manera están ejerciendo violencia hacia ellos o hacia ellas, ¿vale? Entonces tendremos que colocar y recordar cuáles son esos mecanismos. Digamos que el mecanismo más gustoso o que más nos gustaría sería el que ellos y ellas sepan que en un momento dado pueden acudir a su tutor, tutora, a otro profesor, a otra profesora, en una tutoría, en una reunión especial, entre pasillos, a contarles si se sienten mal o si están inquietas por algo. A veces también se les da la posibilidad, dentro del trabajo que se hace de tutorías entre iguales, que se lo puedan contar a, bueno, pues a otro igual, que puede ser igual más mayor, pero sabiendo siempre que lo interesante es que no se quede ahí, ¿vale? Es que si es necesario, de ahí luego surja el apoyo de la persona adulta y la comunicación a la persona adulta. Es verdad que a veces esto no les resulta fácil y no encuentran a quién. De hecho, en algunos informes que se han hecho preguntando a niños y niñas, sí que dicen que, bueno, que en general se sienten bastante seguros, seguras en el colegio, pero que si tuviesen algún problema, pues que no sabrían del todo bien a quién acudir. Y es verdad que a quién acudir muchas veces lo eligen ellos y ellas. La ley sí que nos dice que hay que informarles de que más allá de que puedan acudir a quien quieran, a quien puedan, hay unas figuras que son los coordinadores, coordinadoras de bienestar, que son, tienen que ser conocidas por el alumnado y tienen que saber que tienen una función especial de ayudar en todo esto. A veces se utilizan buzones para que los niños y niñas puedan dejar mensajes o que puedan usar dibujos si no se atreven a decirlo, bueno, pues de palabra o a través de un email o a través de un WhatsApp si existe o se da esa posibilidad en el colegio. Se están empezando a utilizar algunas aplicaciones, algunos mecanismos a través de la tecnología que permiten también este tipo de comunicaciones. Y la ley también nos dice que es importante que sepan no solamente a quién pueden pedir ayuda
en el colegio, ¿no?, sino también en la comunidad, y que puedan estar informadas de la existencia de los teléfonos de atención a la infancia, que es el 116, 111. En cada comunidad autónoma a veces tiene un nombre diferente, pero el teléfono siempre es el mismo. Y hay que contarles, y sería interesante que en cada aula o en espacios muy visibles del colegio haya carteles con este teléfono. Vale. Y luego quizás también es interesante que los niños y niñas visualmente vean, sepan que hay unos espacios o unos subespacios o unos equipamientos para poder resolver situaciones cuando pues, estas normas protectoras pues no funcionan. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, pues bancos de la amistad, de la resolución de los conflictos, de la conciliación, o espacios, aulas ya diseñadas identificadas como las aulas donde se van a trabajar ciertos círculos restaurativos, reactivos, por ejemplo. Vale. Sobre las instalaciones, no voy a entrar en muchos más detalles. Sí que deciros que es necesario que en nuestras instalaciones haya material didáctico, material artístico, creativo, para poder trabajar una serie de contenidos que después veremos son necesarios impulsar y que están relacionados con el trabajo del buen trato y de la prevención de la violencia, la educación emocional, la prevención del abuso sexual. Entonces, es lógico que si queremos trabajar estos contenidos tengamos materiales y después de hacer el trabajo podamos de alguna manera exponer también lo que se ha ido creando, lo que se ha ido haciendo. ¿Vale? ¿Y qué nos dicen ahora sí los niños y niñas sobre cómo es su escuela segura desde el punto de vista, ahora lo vamos a ver, desde el punto de vista de sus instalaciones? Bueno, seguro que ya habéis identificado algunos elementos que ellos también han expuesto como de seguridad y de los que hemos estado hablando, ¿no? La naturaleza, la posibilidad de tener música, bancos de amistad, elementos de juego para actividades reaseguradoras, de deporte, de arte, de juego con iguales. Generalmente, cuando hacemos procesos de consulta y de escucha desde Tratuón o desde otras entidades que las han hecho, hay algunos elementos que salen con mucha frecuencia y que son los que ahora os quiero contar. La temperatura. No quieren pasar frío. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Además, va a haber un porcentaje de alumnado que quizás el momento del día en el que van a poder tener más calor va a ser el momento en el que estén en el colegio, porque al llegar a sus casas quizás la calefacción no funcione lo suficientemente necesario, pues por cuestiones económicas. Necesitan amplitud para moverse. Quieren moverse, ¿vale? Esto evidentemente también es algo más reivindicado en edades más de infantil o de primaria, pero en secundaria y en otros cursos superiores también nos hablan de poder tener espacio para moverse, hacer actividades deportivas o de alguna manera poder estar ahí. También nos hablan de que quieren tener sus sitios, sus sitios íntimos, ¿vale? Pues para dejar una chamarra, una chaqueta, un abrigo, para poder dejar sus cosas en una taquilla, para poder guardar sus dibujos o tener su archivador y que nadie se lo toque, ¿vale? Porque esa parte de individualidad dentro de lo colectivo también puede dar cierta seguridad. Y complementándolo a esto, quieren también espacios y la posibilidad de hacer trabajos en grupo, de poder juntarse con otros y con otras. Y en esto incluyen también a que puedan tener unos espacios y unos momentos, unas actividades con sus familias. Quieren que sus familias vengan al centro escolar.
En secundaria, pues quizás, bueno, lo viven de otra manera, ¿verdad? Esta reivindicación. Pero, por ejemplo, hablan de que puedan tener aulas donde después del horario escolar puedan juntarse con sus familias para jugar, para celebrar un cumpleaños, o que dentro del horario escolar sus familias puedan venir a aulas ya preparadas para hacer talleres o para que les cuenten cuentos, etcétera. Y, por supuesto, una de las cosas que más piden para que su colegio sea seguro es contar con elementos de juego. Elementos de juego de diferentes tipos que a medida que van pasando las edades, pues tienen también un cariz u otro, ¿vale? Los más pequeños, las más pequeñas piden muchos elementos para poder jugar motrizmente y después ya, bueno, pues muchos elementos para poder jugar junto a sus amigos, pues igual más en juegos de mesa o a través de ciertas gamificaciones a través de la tecnología. ¿Vale? Ahí tendremos que ver en este último caso hasta dónde priorizamos el uso de la tecnología o damos otras alternativas. ¿Y qué dice el profesorado o el personal no docente que está en la escuela sobre cómo creen que deberían estar diseñadas las aulas, el colegio, para generar más seguridad, para tratarles mejor? Cuando les hemos preguntado en esta guía, ¿no? En estas encuestas y en estos grupos que hicimos con ellos y con ellas, salen muchas cosas. Aquí están algunas de las que más se repiten, ¿vale? Por ejemplo, que los espacios y los materiales que haya sean posibilitadores de la experimentación, del trabajo cooperativo, del movimiento, del deporte, que la escuela sea cercana al barrio, que haya una temperatura adecuada, naturaleza, iluminación. Así que, como veis, realmente no estamos tan alejados a la hora de reflexionar sobre qué es lo que les da seguridad, sobre lo que ellos nos dicen y sobre lo que las personas expertas también nos cuentan. Porque al final lo que da seguridad a las menores de edad es algo que también nos da seguridad a nosotras, aunque bueno, pues de una manera un poquito diferente en algunos sentidos. Traigo esta foto porque desde el modelo de entornos seguros consideramos que no es posible generar una escuela que dé seguridad a los niños y niñas, y en este caso refiriéndonos a las instalaciones, si esa escuela no da seguridad al profesorado y a las personas adultas. Y si nos vamos al entorno físico, será necesario que el profesorado y el resto del personal cuente con espacios también iluminados para trabajar, para tener cierta intimidad, para leer, para tener un descanso, para poder contrastar, para poder disfrutar, para tener cierta naturaleza. Las salas de profesores son como nuestro espacio, ¿no? Privilegiado, o los despachos, según en qué contexto estemos. Bueno, pues cuidemos también esos contextos para darnos seguridad. Si un profesor o una profesora no se siente segura en la escuela, es más difícil que pueda promover la seguridad de su alumnado. Aun sabiendo que somos súper profesionales, que somos capaces de ir más allá, ¿verdad? Pero es importante que tengamos esto también en la cabeza. Vale, vamos a ir ahora a otro bloque, un bloque que tiene que ver con qué podemos hacer, cómo podemos acompañar, desde qué actitudes, desde qué comportamientos, desde qué planteamientos metodológicos que van a ayudar a que un niño o una niña se sienta más segura en clase o menos. Es lo que nosotros llamamos las competencias conscientes. Yo como profesor, yo como monitora de comedor, tengo que tener unas competencias para asegurar la seguridad de mi alumnado. Vamos a ver un resumen de cuáles son algunas de las que se han identificado. En primer lugar, tenemos que conocer cuál es el marco legislativo, las recomendaciones, los requisitos que se nos piden respecto a la protección de la infancia en la escuela.
tenemos que haber podido hacer una reflexión con nosotras mismas de qué es lo que consideramos violencia, la violencia más directa, más indirecta, y el buen trato. Es necesario que conozcamos cuáles son algunos indicadores para detectar situaciones de violencia, para saber cómo hacer cuando detectamos violencia, derivar y acompañar cuando un niño está siendo víctima de violencia, porque con detectarla y derivar, el niño, la niña, necesita seguir asistiendo a la escuela siempre que se pueda. Así que tendremos que saber cómo acompañarles cuando han sido víctimas también. Tendremos que ver qué hacemos, qué hacer, cómo acompañar para darles seguridad, para hacer un acompañamiento desde el respeto, desde el buen trato. Tendremos que ver cómo fomentar en nuestras asignaturas, en nuestras tutorías, en nuestras actividades, ese buen trato, esa educación en buen trato para que ellos y ellas también aprendan a tratar bien. Tendremos que autocuidarnos, gestionar nuestro estrés, gestionar nuestro cansancio. Yo no puedo cuidar si yo no me siento cuidada o si yo no estoy bien. Y tendremos que tener también un enfoque comunitario, un enfoque de comunidad, de buen trato, ¿vale? La escuela no está aislada. Si tenemos un enfoque comunitario y nos abrimos a la comunidad y hacemos propuestas para propiciar la prevención y el acompañamiento, vamos a generar más seguridad. Dentro de lo que son el marco legislativo y los conocimientos que tenemos que tener, no nos vamos a detener, pero es algo que si no conocemos, pues hay que conocerlo. Sobre la reflexión de qué es violencia y de qué es buen trato, bueno, pues podemos hacer una reflexión personal o podemos incluir formaciones de actualización, de reciclaje, que lleven implícitas este trabajo, ¿vale? ¿Qué es violencia? Las formas de violencia, las directas, las indirectas, las normalizadas, qué apuesta hace mi colegio con el buen trato, qué metodologías pedagógicas van más hacia dar seguridad, cuáles menos, en la comunidad en la que estoy, cómo es el buen trato, cómo puedo propiciarlo. En el trabajo nos tratamos bien, me siento bien tratada por el resto de compañeras, el equipo directivo se preocupa por que haya un buen trato y fundamental, qué vivencias he tenido yo en mi vida o estoy teniendo en torno a la violencia o en torno al maltrato o el buen trato y cómo eso me puede afectar si no lo elaboro bien a la hora de acompañar a un niño, porque puedo hacer cosas invadiendo o sin tomar conciencia o utilizando unos mecanismos de defensa que van a repercutir negativamente en el alumnado. Sobre la detección tenemos que saber cuáles son, ¿vale?, los indicadores de violencia tanto dentro de nuestras paredes como la violencia que pueden estar sufriendo en el entorno familiar o en el deportivo, en el de tiempo libre, lo que sea, ¿vale? Y la ley nos dice que nos tenemos que formar en ello. Tenemos que saber un poco si hemos detectado o sospechamos una violencia, qué tenemos que hacer, a quién tenemos que derivar, qué procedimientos, qué protocolos tenemos que utilizar, cómo tenemos que acompañar a ese niño, a esa niña, ¿vale? Si ha sufrido violencia, sufre violencia y sigue en nuestro curso, ¿no?, en nuestro colegio, tenemos que ver cómo acompañarle adecuadamente. La ley nos plantea que tenemos que estar formadas en todo esto y nos recuerda que tenemos el deber cualificado de comunicar o de identificar una posible situación de violencia detectada o sospechada. Y dentro de todo esto tenemos que aprender también cómo trabajar con los niños y niñas para que ellos y ellas también sepan detectar la violencia que pueden estar sufriendo, que puede estar sufriendo una compañera y cómo pueden pedir ayuda y a quién.
Vale, vamos a ver ahora algunas habilidades, algunas capacidades que como profesoras, como monitores, tenemos que tener para dar seguridad a los niños y niñas. No vamos a entrar en el meollo de todas ellas, pero sí que vamos a recordarlas, ¿vale? ¿Cómo voy a vivir yo la afectividad hacia los niños y hacia las niñas? ¿Cómo voy a gestionar mis emociones para en un momento dado poder conectar emocionalmente y empatizar con ellos y con ellas, o no desbordarme, por ejemplo, ante un conflicto con un estallido de rabia, ¿vale? ¿Cómo voy a manejar esa disciplina desde un punto de vista positivo, en el que prime cierta firmeza con cierta amabilidad con el afecto? ¿Cómo voy a poder resolver un conflicto que estoy teniendo con un alumno o con una alumna? Y quizás también con un compañero o una compañera de trabajo. Y algo que es muy interesante es conocer la teoría del trauma. Cuando los niños y niñas viven una situación de violencia o una situación muy estresante que no son capaces de elaborar, pueden aparecer situaciones y vivencias traumáticas. Esto repercute en todo lo que es el desarrollo del niño o de la niña, en diferente medida, en función un poco de diferentes factores. En cualquier caso, yo voy a tener más ventajas para poder acompañarles adecuadamente si conozco cómo funciona el trauma, cuándo puedo intuir que hay un trauma y qué actitudes que puedo tener le van a ayudar o no, y por qué en un momento dado se comporta de esta manera y, por ejemplo, tiene un estallido agresivo ante la palabra mentira, ¿vale? Pues quizás la palabra mentira es un disparador de una situación traumática que ha vivido. Entonces, es interesante que en la medida en que podamos vayamos abordando y conociendo esta teoría del trauma con formaciones y también con manuales que hay escritos. ¿Vale? También tenemos que ser capaces de, en nuestro currículum, en nuestro curso escolar, en nuestras tutorías, a través de talleres, a través de actividades, pero de una manera transversal en todas las asignaturas y durante todo el curso, no solamente en unos días señalados, introducir una serie de contenidos para que ellos y ellas vayan aprendiendo a protegerse, vayan aprendiendo a tratarse bien, a darse seguridad, ¿vale? Tenemos que introducir y esto nos lo dice también la estrategia de erradicación, ¿vale? Contra la violencia. Tenemos que abordar dentro de la escuela los derechos de la infancia, ¿vale? Ahí os hemos colocado, por ejemplo, un cuaderno de fichas de juego y un webinar que hemos hecho desde Tratuon que puede facilitar esto. Hemos de reflexionar con ellos y con ellas sobre qué es la violencia, cuándo se sienten bien tratadas, cuándo no, a través, bueno, pues de diferentes fórmulas, ¿vale? Ahí también hay algunos ejemplos de talleres que se pueden hacer. Y trabajar una serie de contenidos que nosotros llamamos de autoprotección, porque de alguna manera van a ayudar a que se puedan proteger frente a la violencia mejor a sí mismas y entre ellos y ellas, ¿vale? Todo lo que es derechos de la infancia, violencia, también son contenidos de autoprotección, y luego hay algunos un poquito más específicos o más concretos, ¿vale? La educación afectivo-sexual, la prevención del abuso sexual, la resiliencia, la prevención del acoso, del ciberacoso, la prevención del racismo, de la xenofobia, de bueno, pues, faltas de respeto por diferentes cuestiones, por ejemplo, de género, de sexo, la comunicación no violenta y el conocimiento mutuo, la cohesión, la resolución positiva de conflictos. Y hay un contenido que está implícito en todo esto que a mí me gusta señalar porque creo que posibilita muchas cosas, es todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿sí? De hecho, sabemos que ahora el Ministerio está proponiendo un plan, ¿no? De bienestar emocional en correlación con el plan de convivencia, porque pues se está viendo también que es necesario apoyarlo en los centros escolares, todo lo que es el bienestar emocional. Vale, lo ideal sería que
podamos ir abordando estos temas, pero no como satélites que van apareciendo, pequeñas dianitas que de repente, improvisadamente van surgiendo. Que bueno, que si es así, no pasa nada, también está bien. Pero lo ideal sería que tuviésemos un plan, ¿vale? Un plan de cómo abordar estos temas con nuestro alumnado. Y podemos ir ordenándolo pues, durante el curso, también por ciclos, pero cuidado, porque hay contenidos, de hecho todos estos contenidos tienen que ser trabajados desde infantil. ¿Vale? Desde infantil hasta secundaria o hasta donde queramos, ¿vale? O donde tengamos bachiller o grados o lo que sea, ¿vale? La educación afectivo-sexual, por poner un ejemplo, no es algo que se puede empezar a trabajar en el último ciclo de primaria o en los primeros años de secundaria. La educación afectivo-sexual en la escuela también hay que empezarla en infantil, la prevención del abuso sexual, las emociones. Bueno, en realidad todos estos contenidos. Y sobre cómo hacerlo, bueno, pues a veces, digamos que con los conocimientos que tiene nuestro propio profesorado y con algunas guías y manuales, podemos de alguna manera facilitar ese trabajo al alumnado. A veces lo que hacemos es, contamos con la formación que nos hacen personas expertas y después nosotros de alguna manera facilitamos eso. Algo interesante es que cooperemos, ¿vale? Personas más especializadas con el profesorado para hacer un aprendizaje mutuo y poder conjuntamente facilitar estos contenidos a través de los talleres, actividades o del día a día al alumnado, ¿vale? De manera que no sea algo que el alumnado sienta es externo al centro escolar o a su profesorado, sino que forma parte de la escuela, de lo escolar también. Porque es verdad que a veces, no llegamos a todo, ¿vale? Entonces, a veces llegan especialistas a hacer un taller o a hacer una formación y es estupenda, pero esos especialistas luego se marchan y entonces el alumnado debe sentir que de alguna manera su profesorado está al tanto, sigue reforzando esos contenidos y si tienen alguna duda, alguna inquietud o tienen algo que contar, se lo pueden contar también a sus profesoras porque están o han estado en el ajo de todo ello. En general, la idea es colaborar, ¿vale? Ir creando redes de colaboración para trabajar esto y en las que los niños y niñas no sean meros receptores, ¿vale? Aquí, según he colocado las flechas, parece que son meros receptores, ¿verdad? No, se trata de que ellos y ellas, en la medida de su edad, de sus capacidades y de las posibilidades que tengamos de encuadre, puedan diseñar, puedan ejecutar y puedan evaluar también todo esto. Es más, además, las familias no deberían estar ajenas a esto. Mínimamente deberían estar informadas y también sería fundamental que a través, después veremos, de la coordinadora de bienestar, de alguna comisión que tengamos en el centro, de las AMPAs, puedan recibir también una formación en esta materia o puedan tener espacios de contraste, de poder hablarlo. También con otras familias, con otros recursos o con otros agentes. A veces no contamos igual con recursos para hacer cosas maravillosas que nos gustarían, pero si nos juntamos, si utilizamos los recursos que ya existen también en la comunidad y cooperamos, podemos llegar a más. E incluso no se trata solo de que sea nuestro alumnado el que pueda participar en un proyecto de este tipo, sino que haya alumnado de otros colegios o que no solamente sea algo del tercero de primaria, sino que también otros cursos puedan estar diseñando y participando. Vale, otra competencia que a veces nos da un poco de dudas o de reparo, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos? Está muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? Es estimular la participación de nuestro alumnado. La participación, la escucha, el protagonismo es fundamental para sentirse segura, ¿vale? A veces nos puede parecer hasta cómodo, ¿no? Ir a un sitio y que te lo digan todo como hay que hacer y que te lo den todo hecho y tú simplemente pues vas recibiendo o vas contestando.
Lo ideal es que ya desde pequeños y desde pequeñas, dentro del encuadre que sea posible de la edad, vayan pudiendo tomar decisiones y pudiendo ir diseñando y evaluando, ¿vale? Dentro de lo que es su proyecto educativo, su itinerario educativo, dentro de actividades o acciones que propongamos en una asignatura o dentro del colegio, ¿no? Pues unas salidas, unas excursiones, unas fiestas determinadas, en el centro, en la organización, en la estructura, en el proyecto educativo de centro, en los planes que se vayan teniendo en mente. Sabemos que existe el consejo escolar, pero es que más allá del consejo escolar hay muchas otras fórmulas, ¿vale? Y cómo vamos a, desde la escuela, desde el colegio, favorecer la participación comunitaria de nuestro alumnado, para que esa parte de aprendizaje y de competencias, de pensamiento reflexivo, de generar redes afectivas de apoyo, de solidaridad en la comunidad, también sea algo que vayamos impulsando desde nuestro contexto, ¿vale? Y ahí también hay diferentes fórmulas. El autocuidado. Hablábamos antes de que el autocuidado, el cuidarse, el gestionar el estrés es una competencia profesional. Sabemos que el tanto por ciento de bajas laborales dentro de la escuela por estrés, por burnout, por burnout o bueno, pues por problemas médicos que muchas veces tienen que ver con el estrés es bastante alto. No solamente será en la escuela, será también en muchos otros contextos donde se acompaña a infancia. Tendremos que ver qué hacemos, ¿vale? No podemos tener al personal que no está bien, que no se siente bien, por cuidarles y por respeto a esas personas y también por respeto al alumnado, ¿vale? Y en este sentido, el autocuidado es una apuesta personal. Yo como profesora, yo como Bego, quiero cuidarme y tengo que tener el compromiso de poder cuidarme, pero es una apuesta también de la escuela, de la institución, y ahí podemos hablar de diferentes niveles y estamentos, ¿vale? Pero la escuela como organización, como encuadre, y ahí podemos incluir también la administración pública que se encarga de educación, tiene que encontrar, ¿vale? Fórmulas y estrategias para cuidar a su personal y para que se dé un cuidado mutuo entre compañeros y compañeras, ¿vale? Y ahí podríamos tener en cuenta muchos factores. El enfoque comunitario, no me voy a extender tampoco mucho, ya hemos hablado un poquito de él, pero la idea es que en la medida en que yo voy a estimular que lo que hacemos en la escuela no es algo que se queda en la escuela, sino que tiene que ver con la comunidad, y en la medida en que puedo participar con las familias en generar propuestas, en darles formación, colaborar, conocer los recursos, coordinarnos en los casos comunes, crear iniciativas comunitarias y tener encuentros con la administración, vamos a generar una mayor conciencia de comunidad, de buen trato a la infancia. Y eso va a revertir en seguridad para los niños, niñas y adolescentes y también para todos y todas. Y si nos vamos a un nivel muy micro, que a veces es muy interesante, cuando estamos con los niños, niñas y adolescentes, hay algunas apuestas, ¿vale? Algunas propuestas que ya van a ir creando un germen un poco de comunidad o de grupo, ¿vale? De manera que todo el trabajo que se puede hacer cooperativo, por grupos, intercambio entre grupos, intercambio entre cursos, mezclar diferentes cursos dentro del colegio, con diferentes escuelas, que diseñen propuestas para llevar a sus familias, que diseñen propuestas para llevar a los recursos. Es siempre una manera de ir trabajando ya esta dimensión comunitaria. Vamos a ver ahora, ¿vale? ¿Qué dicen los niños y niñas sobre qué les da seguridad y qué les da inseguridad respecto a la forma que tenemos las personas adultas de acompañarles? Bueno, cuando les hemos preguntado sobre, bueno, pues en la escuela, cuando te sientes inseguro con cosas que hacen, dice el profesorado, bueno, pues nos dan diferentes respuestas. Aquí, en estos iconos, aparecen algunas áreas que son más mayoritarias y en diferentes edades y ciclos, ¿vale?
hay una reivindicación que hacen y es que no se sienten del todo escuchados o escuchadas, o que parece que sí, pero que nosotros ya tenemos nuestro esquema y nuestras decisiones tomadas y que, bueno, que la escucha es un poco así, ¿vale? Hablan también de que a veces sienten que están un poco como a contrarreloj, ¿vale? Pues porque tienen muchas asignaturas seguidas, porque tienen muchas tareas dentro de la escuela o tareas escolares que luego tienen que combinar con otras tareas extraescolares. Y bueno, pedirían pues un ritmo un poquito más pausado y que, por ejemplo, no se concentren en determinadas épocas muchas actividades estresantes para ellos o ellas, como por ejemplo los exámenes, ¿vale? Esto es algo que, por ejemplo, nos dicen los que están ya en ciclos un poco más superiores. También nos hablan a su manera de la necesidad que tienen, bueno, de que se emplee tiempo, ¿vale? Se emplee tiempo en explicarles lo que no entienden bien, en, bueno, adaptarse a los diferentes ritmos, ¿vale? Mm, y a veces dicen que esto a veces es como un poco implícito, ¿no? Por ejemplo, hay veces que les podemos dar la imagen de que no llegan, de que no son capaces, de que no lo hacen al ritmo, de que esto ya lo deberían saber y de alguna manera ellos se sienten inseguros o inseguras, ¿vale? Por ejemplo, eso, cuando te dicen con esa edad ya deberías saber hacer esto o ya deberías saber esto, cuando te castigan y te dicen te estás comportando como un bebé y entonces vas a ir a la clase de los bebés. ¿M? Y algo también significativo que aparece con mucha frecuencia es que no les gusta nada que les gritemos, ¿vale? Aparece muchísimo, así que tengamos en cuenta eso, por favor. Y luego, sobre qué cosas hacemos que sí que les dan seguridad, nos dicen también que hay muchas cosas que hacemos que les dan seguridad y que les hacen sentirse bien, ¿vale? Y ponen el foco en la relación, ¿vale? En poder recibir ese afecto, pues cuando me dan un abrazo, cuando me ayudan a tranquilizarme, cuando nos ayudan en las peleas, cuando nos hacen reír, cuando juegan con nosotras. Hacen también mucho hincapié en momentos en los que pueden ir de excursión, en que pueden jugar entre ellos, entre ellas, y cuando les dejamos pensar qué hacer y prepararlo, aunque la liemos un poco, que es algo que también dicen. ¿Y qué dice el profesorado cuando les hemos preguntado, oye, qué actitudes, qué comportamientos creéis que les ayudan y en qué deberíamos un poco mejorar? Vale, pues en ese qué creéis que deberíamos mejorar salen cosas que también la psicología nos dice y también los niños y niñas exponen, ¿vale? Oh, sorpresa, sale de nuevo bajar el volumen de voz, ¿vale? Bueno, dejar de frustrarnos, dicen los profesores, cuando no llegan a las expectativas que tenemos, sonreír más, gestionar nuestras emociones propias, adaptarnos y flexibilizar ritmos de aprendizaje, tener en cuenta sus situaciones personales y familiares, darles más feedback positivo, darles más protagonismo, dejar que se interrelacionen entre ellos más, que haya tutorías entre iguales, que aprendan a cuidarse y a respetarse mutuamente, trabajar la educación emocional, tener momentos a diario de tutoría, poder resolver los conflictos de otra manera. Vale, bueno, pues hasta aquí un poco el repaso en diferentes dimensiones de qué competencias pueden dar seguridad a los niños y niñas para crear ese entorno. Hay una serie de herramientas, ¿vale? Que se han ido disponiendo desde diferentes movimientos, desde diferentes organizaciones, desde la ley, para ayudarnos a crear ese entorno escolar seguro y esa cultura y esa estructura de protección a la infancia que nos recomienda, nos requiere la LOPIBI y la estrategia correspondiente y que también ya de diferentes maneras aparecen en leyes educativas, ¿vale?
¿Qué herramientas tenemos? Tenemos lo que llamamos la política de protección a la infancia, los estándares de participación o las coordinadores de bienestar. ¿Vale? Vamos a ver muy por encima algunos de ellos. Los mapas de riesgos es una herramienta que podemos utilizar dentro de crear nuestra política de protección a la infancia y es una herramienta en la que se identifican cuáles son los riesgos que tenemos en el colegio, en un aula, en una actividad, en un espacio de inseguridad o de violencia y, bueno, pues qué medidas podemos poner en marcha para evitar esos riesgos. Hay una serie de plantillas de diferentes modelos que se pueden utilizar. Después están los protocolos y los procedimientos a la hora de seleccionar y acoger al personal, ¿vale? Yo a la hora de mirar currículos voy a tener en cuenta, por ejemplo, qué formación tienen en derechos de la infancia o en protección a la infancia. Voy a pedir los antecedentes penales por situaciones de abuso. Voy a hacer una entrevista en la que voy a preguntar por estos temas. Voy a hacer una acogida en la que voy a contar cuál es nuestra política de protección. Voy a dar una formación a esa persona si es necesario sobre los protocolos y sobre todo lo que tiene que ver con este enfoque. Luego están los códigos de conducta. Códigos de conducta de cómo resumimos, ¿vale? En un documento la forma que vamos a tener las personas adultas de comportarnos con los niños y niñas. También hay otros códigos de conducta en los que se trabaja con el alumnado cómo van a tratarse entre sí. Y sería súper interesante que tengamos también unos códigos de conducta de cómo dentro del claustro o dentro de compañeros y compañeras nos vamos a tratar bien, ¿vale? Por lo menos una declaración de intereses reflexionada y con una serie de herramientas y mecanismos facilitadores. Los códigos de conducta se pueden escribir en documentos y es interesante hacer versiones amigables, adaptadas al lenguaje, a las capacidades de los y las menores de edad. Y en todos, en todas, perdón, en todos los códigos de conducta sería muy útil y muy interesante, de hecho así se requiere, que los niños y las niñas participen en su diseño, ejecución y evaluación. Está el plan de formación. Igual en el mapa de riesgos hemos detectado que a nuestro personal le falta formación en torno a disciplina positiva y entonces, bueno, pues vamos a ver cómo desde las opciones que tenemos en el centro escolar podemos optar a formaciones de reciclaje en esta materia. Sería muy interesante que tengamos planes de riesgos psicosociales o procedimientos para cuidar el personal ante el burnout o ante el bore-out, ¿vale? También los estándares de participación de la infancia. Es un documento en el que decimos cómo vamos a estimular que los niños, niñas y adolescentes puedan participar activamente en el proceso, en el entorno escolar. Y luego tenemos los protocolos, ¿vale? Protocolos para prevenir violencia o para actuar en casos de violencia. Han ido surgiendo diferentes protocolos. Algunos ya vienen dados por la administración y otros, bueno, pues los vamos creando en cada organización escolar. ¿Vale? Tenemos protocolos para el bullying, para el ciberbullying, para sospechas o intentos de suicidio para abordar la violencia de género, para a poder hacer un buen acompañamiento respetuoso de situaciones relacionadas con las vivencias de género, para evitar la discriminación racial y xenofobia. Tenemos los protocolos que ya existen en nuestros ayuntamientos para poder derivar y ejecutar nuestro deber cualificado de comunicar una situación de sospecha de violencia. Hay incluso protocolos de cómo actuar cuando uno o una menor de edad agrede a un profesor, a una profesora. Y no tenemos que olvidarnos que hay que crear un protocolo de qué vamos a hacer y cómo se va a proceder en caso de que un profesor o una profesora, un monitor o monitora de nuestro centro escolar agreda, ejerza violencia, abuse de uno de nuestros alumnos o una de nuestras alumnas, ¿sí?
Yo cuando hago formaciones y contrastes con profesorado, lo que me dicen es que a veces tanto protocolo, pues a veces, bueno, pues hace que estén un poco, no despistados, pero bueno, que llega un momento en que, bueno, claro, lo interesante sería que los protocolos fuesen más o menos sencillos, no supusieran una excesiva burocratización, sabiendo que las cosas tienen que estar ordenadas para hacerlas bien. No tiene que haber 50.000, si se pueden aunar algunos, mejor. ¿Vale? Y tienen que ser conocidos y conocidas por todos y todas y compartidos, ¿vale? Y por supuesto, tienen que estar participados en el diseño, en el contraste, en la evaluación por parte del alumnado, ¿vale? De las diferentes formas que veamos, igual a través de un consejo especial para esto. Bueno, hay diferentes fórmulas, ¿vale? Con encuestas de evaluación, eso ya, bueno, cada centro puede adherirse a diferentes herramientas. Vale, vamos con la figura de la coordinadora de bienestar. También vamos a hacer un repaso muy general porque además es una figura que ya aparece en la LOPIBE y se especifican algunas de sus funciones y características, pero es una figura que ha de ser más concretada y más desarrollada por cada comunidad autónoma. ¿Vale? Y estamos en ese proceso en estos momentos, a fecha de este webinar. Sobre la figura de coordinadora de bienestar, hay que decir que no es algo que aparece así de repente, sino que ya había antecedentes en torno a pues una figura que va a velar un poco por el cuidado, ¿no? Por la convivencia, por la coeducación, etcétera. Ya aparece también, de alguna manera, una figura que cuida de todo esto, pues también en la LOMLOE y en otras iniciativas anteriores. La coordinadora de bienestar es una figura que está de alguna manera adherida a lo que es el proyecto educativo de centro y el plan de convivencia y requiere un poco de una reflexión y de una toma de decisiones y concreción en torno a algunas cuestiones, como por ejemplo si solo tiene que haber una figura coordinadora de bienestar o puede haber una comisión de alguna manera que ayude a contrastar y a ejercer ciertas tareas, ¿no? Que tiene que tener en la cabeza la coordinadora de bienestar. Generalmente se apuesta por una comisión y es muy importante señalar que la protección a la infancia y la seguridad en una escuela no depende de la coordinadora de bienestar. Es algo que es responsabilidad de todos y de todas las personas de ese centro escolar y todas tienen que ponerse las pilas y tener conocimientos, ¿vale? La coordinadora de bienestar lo que va a hacer es pues potenciar, avivar, favorecer, potenciar, centralizar algunas cuestiones, ¿vale? Pero la protección es responsabilidad de todos y de todas. Se abre un poco un debate de si puede ocupar ese cargo, este rol, cualquier profesora, tiene que ser alguien del equipo pedagógico, alguien del equipo directivo o, por ejemplo, a una figura educadora social que en algunas autonomías ya está presente en los centros escolares y en otras parece que igual puede ser una oportunidad para introducirla y que, entre otras, cumpla esta función de coordinadora de bienestar. Está ahí abierto. Hay personas que tienden más a ver las ventajas de uno de estos perfiles y otras personas otro, ¿vale? Por ejemplo, hay quien dice que no sería interesante que sea alguien del equipo directivo porque generalmente están cargadas de muchas otras tareas y además, perdón, eh, en algunos momentos se puede encontrar como en una entrecrucijada a la hora de tomar ciertas decisiones o invertir tiempo, esfuerzo, dedicación y emociones en algunas decisiones, ¿no? que hay que tomar. Y por otra parte, vamos a ir, a ver, aquí está.
Lo que sí que se plantea es que en general esta figura del rol de coordinadora de bienestar debe ser alguien que tenga unas habilidades blandas de gestión adecuada de las emociones, de mediación, de comunicación no violenta, de resolución positiva de conflictos, que sea cercana al profesorado en general y también a los niños, niñas y adolescentes, que tenga perspectiva comunitaria o cierta experiencia en esto de manejarse pues en los circuitos con otros recursos, con otras agentes o en la gestión un poco de situaciones que pueden ir dándose en una escuela y que requieren bueno, pues un poco un acompañamiento a nivel de prevención o a nivel de acción, por ejemplo, ante situaciones de menores de edad en riesgo social. Te parece que puede primarse, o que sería lógico pensar que se pueda primar cierta antigüedad o cierta estabilidad, ¿vale? Y que haya una facilidad de coordinación con el equipo directivo. El equipo directivo tiene que respaldar totalmente a esta figura, ¿m? Y es un poco la que también tiene que ver cómo se vehiculiza que se ponga en marcha, ¿vale? Hay una incógnita que es, bueno, ¿cuántas horas de dedicación va a tener esta persona coordinadora de bienestar? Hay que ver cómo lo van resolviendo las autonomías, ¿verdad? Sí que hay una línea, ¿vale? Que está un poco trasladándose, y es que, claro, el número de horas de dedicación va a depender un poco de la cantidad de riesgos detectados de violencia o de inseguridad en un centro escolar, ¿vale? Entonces, a medida que haya más riesgos, se entiende que sería coherente que esta persona pues tenga más horas porque va a tener que hacer más trabajo. ¿M? A medida que va pasando el tiempo y se van instalando o vemos que ya están instaladas pues, medidas y mecanismos protectores, bueno, pues quizás el número de horas igual dedicación va a ser menor. ¿M? En cualquier caso, lo que parece que hay un compromiso de que efectivamente estas horas forman parte de las horas laborales y que implica que si tienen otras funciones, pues tendrán que dejarlas si son demasiadas o reducirlas. Vale, sobre las funciones aparecen un poquito en la LOPIBI y luego desde una guía que ha sacado, ¿vale? El Ministerio, las plantean en estos 5 niveles: planificación, prevención, formación, detección e intervención. Luego os digo cuál es esta guía y dónde podéis verlas. Ahí está el icono. Y también se plantea que, claro, las coordinadoras de bienestar tienen que tener una formación, ¿vale? Es verdad que igual coincide que hay personas que ya tienen cierta formación y cierta experiencia en todo esto de la protección y el buen trato a la infancia desde un enfoque de cultura organizacional, pero a veces no, ¿vale? Entonces, desde esta guía que os he comentado anteriormente, se plantea que sería interesante que en una escuela hubiese como diferentes niveles de formación en su personal. Un primer nivel que debería tener todo el personal del centro sobre la normativa de los derechos, la violencia, buen trato, factores de riesgo, factores de protección, y que de ahora en adelante va a tratarse de que ya esté en el currículum de los grados universitarios que forman al profesorado, a personal docente o en otros ciclos o en otros contextos para personal no docente de otro tipo, ¿vale? Ahora mismo, si el personal que ya está no lo cuenta, pues podría hacerse una formación continua. Habría un segundo nivel que vendría dado por una formación continua o la participación en algún posgrado homologado o reglado para las coordinadoras, coordinadores de bienestar, para afianzar contenidos que les permitan desempeñar sus funciones adecuadamente y también posibilitar algo que también les cae, ¿vale? Para motivar y movilizar, que es la formación a las familias en esta materia de parentomarentalidad positiva y buen trato, y la formación que hay que incluir a los alumnos y alumnas en derechos de la infancia, educación emocional, participación, etcétera.
Y después habría un tercer nivel que plantean para aquellos coordinadores de bienestar que se encuentran en centros escolares que tienen pues bastantes riesgos, ¿vale? De violencia, situaciones de riesgo social o de alguna manera situaciones de inseguridad, ¿vale? Entonces sería como una formación un poquito más especializada. Hay que ver, porque en principio, a priori, cualquier centro escolar puede recibir, ¿vale?, menores de edad que estén en riesgo social, en desprotección y que, por ejemplo, hayan sido víctimas de violencia, ¿vale? Y eh, sobre todo la coordinadora de bienestar o también el personal docente, a mi entender, aunque no haya una gran cantidad de alumnos, alumnas que estén en esa situación, tendrían que saber cómo acompañarles. Muy bien, ya para terminar, poquito a poquito, queda simplemente deciros que es interesante crear lo que llamamos los planes de acción surgidos de la política de protección. Es decir, cada año, o para un año o para 2 años, poder poner en una plantilla qué es lo que vamos a hacer en nuestro centro escolar para mejorar nuestro entorno como entorno seguro. Y es un plan que pueden ir diseñando desde la figura de coordinación de bienestar, desde el equipo directivo, en colaboración, por ejemplo, con el Consejo de Infancia o también con el contraste con las familias y otros recursos, ¿vale? Entonces, estos planes de acción pueden ser sencillos, colocando áreas, subáreas, indicadores de mejora, acciones responsables, implicadas, etcétera, ¿vale? Y las áreas pueden ser el entorno físico, el entorno emocional, las competencias profesionales, la participación. Siempre es más fácil empezar, cuando hacemos estos procesos, empezar por darle más punch al entorno físico y emocional, porque va a ser más fácil y porque a priori las defensas que se pueden activar en nuestro personal y en nuestra estructura van a ser menores, ¿vale? Que si ya vamos a trabajar a saco sin haber hecho un proceso previo las competencias profesionales o ya la participación que requiere dejar un poco el control y el poder y ceder parte de él al alumnado. Bueno, sin más, deciros que desde Tratuón este es un poco nuestro modelo de trabajo, que está en coherencia con todo lo que hemos ido viendo en este webinar. Está en coherencia con el modelo de trabajo y el planteamiento de Barudi, D'Artagnan, del buen trato, entornos seguros para la infancia y de espirales, en coherencia con las claves organizacionales de Keeping Children Safe y las recomendaciones de la guía de especificación UNE, que tiene que ver con la protección organizacional a la infancia. Desde Tratuón, si queréis contactar con nosotras para actividades de sensibilización, hacer diagnósticos, asesoramientos de políticas organizacionales y formar en las competencias que hemos ido viendo, contrastarlas, encantadas de recibiros. Tenemos también una página web en la que vais a encontrar recursos de diferentes tipos, entre ellos un cuestionario que va analizando de una manera sencilla pues estos elementos que hemos ido viendo y tiene la opción de poder ir contestando una serie de preguntas para ver un poco pues, cuál es la situación de nuestra escuela respecto a todo esto que hemos estado viendo, ¿vale? Podéis acceder a él y recibís, si funciona todo bien, a nivel tecnológico, un pequeño feedback de lo que habéis contestado, ¿vale? Y aquí en Tratuón pues también hay guías, hay infografías que pueden ayudaros en este proceso. Y ahora voy a dejar de compartir pantalla para que me veáis un poquito mejor. Simplemente deciros que muchas gracias por este webinar, por haber estado ahí. Seguro que nos volvemos a encontrar en otro momento y simplemente a mí me gusta poner siempre como un detalle, ¿no? De algo, ¿no?, que hayan elaborado o creado los niños y niñas para acabar. Entonces voy a volver a compartir pantalla y a ver si va todo bien.
aquí. Vale, os voy a compartir esto que además dinamizaron mis compañeros y compañeras justamente ayer y que me pareció, bueno, a mí me gustó mucho y me pareció como estupendo para acabar este webinar y dije, lo voy a introducir. Vale, vale, diréis, ¿y esto qué es? Vale, bueno, es una actividad que hicieron dentro de unas jornadas culturales bueno, pues en una zona de aquí de Bilbao, en Abusu. Son una semana cultural en la que participan los diferentes recursos de esa zona. Están implicados los colegios, están implicados personal de salud, de recursos socioeducativos, de tiempo libre. eh, Vecinos y vecinas y organizan siempre esta semana. Y dentro de ella, mis compañeros, mis compañeras dijeron, vamos a hacer un árbol del buen trato. ¿Vale? De manera que los niños y niñas podían elaborar algo plásticamente y dentro de eso que elaboraban podían dejar mensajes de cómo les gustaría que les tratásemos mejor las personas adultas. ¿Vale? Tras elaborarlo, se colgó en el árbol y no sé si lo vais a poder bien, pero oh sorpresa, uno de los mensajes que que nos lanzaron a las personas adultas, fue el de háblame suave, ¿vale? Así que yo también quiero acabar hablando pues un poquito suave, recordando que ese háblame suave es un símbolo, ¿vale? De esas cosas en las que podemos ir tomando conciencia de cómo hacer para bueno, pues poder ir generándoles más seguridad a nuestro alumnado, a los niños, niñas y adolescentes, siempre tratando de crear ese enfoque comunitario. Y bueno, ahora ya sí, me despido. De verdad, de nuevo, muchas gracias. Para lo que queráis, estamos en www.tratuon.org, info@tratuon.org. Y nada, todo lo que queráis difundir, compartir este webinar, encantadas. Hasta la próxima.